Los mecanismos de defensa de la mente son procesos psicológicos que protegen al individuo de la ansiedad y de la conciencia de amenazas o peligros externos o internos. Esta ansiedad o angustia es motivada por el peligro de que podamos ser destruidos. En tales circunstancias, nuestra parte consciente construye barreras que nos permiten rechazar impulsos o solucionar conflictos originados por la oposición de las exigencias. El organismo se regula a sí mismo a través de ciclos sucesivos de 7 fases o etapas, que son reposo, sensación, formación de figura, movilización de energía, acción, contacto y de nuevo reposo. En los diversos espacios que median entre las fases del ciclo se pueden producir las autointerrupciones, con la finalidad de evitar el dolor, el sufrimiento, separarse de lo amenazante en uno mismo. Los mecanismos de defensa de la mente contra peligros intrapsíquicos son la represión, la regresión, el aislamiento, la anulación o reparación, la formación reactiva, la identificación, la proyección, el cambio de un instinto por su contrario, la vuelta del instinto contra el yo y la sublimación. La represión consiste en impedir al impulso instintivo el acceso a la motricidad, pero al mismo tiempo mantener intacta la carga de energía. La satisfacción del instinto reprimido sería posible y placentera en sí, pero inconciliable con otros principios y aspiraciones. Por ejemplo, eres una persona casada y otra persona te gusta mucho, pero sabes que no puedes acercarte porque no es algo adecuado. Por una parte, causaría placer y por otra displacer. Por lo tanto, una condición indispensable de la represión es que el motivo de displacer adquiera un poder superior al del placer que produciría satisfacción. La función de este mecanismo de defensa es rechazar y mantener alejados del consciente determinados elementos, mediante un esfuerzo continuo y permanente. Esto significa un constante gasto de energía. Lo que la represión hace es impedir la actuación del instinto en el mundo exterior. La regresión es el proceso mediante el cual el sujeto requiere gratificaciones instintivas, y si no puede obtenerlas en el nivel que ya ha alcanzado, regresará a una fase precedente donde antes había experimentado satisfacciones que fueron completas. Por ejemplo, durante el periodo de evacuación en tiempo de guerra, pudo observarse en Inglaterra que los niños que ya habían aprendido a no usar pañales en la cama volvían a necesitarlos cuando eran separados de sus madres. La regresión puede ocurrir en cualquier periodo y por lo general se produce como consecuencia de una gran decepción o de un intenso temor, casi siempre temor consciente o inconsciente al castigo. El aislamiento es el mecanismo de defensa mediante el cual se intenta huir de las situaciones de tensión. Ante una situación conflictiva, se separa la situación misma de los sentimientos que provoca. La anulación o reparación es la utilización de un pensamiento, una palabra o un acto con la intención de borrar o anular otro que lo precedió y resulta inaceptable. Es característico del estilo de funcionamiento obsesivo. La formación reactiva es el mecanismo que lleva al yo a efectuar aquello que es totalmente opuesto a las tendencias que se quieren rechazar. La identificación es lo contrario de la represión. La persona establece aquí una relación entre ella misma y otro personaje o grupo, normalmente con más fama que la persona que utiliza este mecanismo, de forma que participa de la gloria de aquel y evita sentirse incompetente. Se emplea a menudo como una forma de autodefensa en situaciones donde el sujeto se siente totalmente desvalido. La identificación puede ser total o parcial. La proyección
es el mecanismo mediante el cual el sujeto atribuye a un objeto externo sus propias tendencias inconscientes inaceptables para él, percibiéndolas luego como características propias del objeto. Por ejemplo, es el caso del nieto que en el zoológico le propone a su abuelo marcharse, acusándole de tenerle miedo a los leones. El cambio de un instinto por su contrario consiste en la mutación del amor a un objeto por odio. Esto ocurre generalmente frente a una frustración en los requerimientos amorosos. La vuelta del instinto contra el yo es el mecanismo por el cual una carga afectiva agresiva, primitivamente dirigida hacia un objeto del mundo exterior, se vuelve contra el yo y algunas veces llega a destruirlo, tal como sucede en los suicidios. La sublimación es el proceso por el cual un instinto abandona su objetivo original, pues por el principio de realidad, la satisfacción podría originar un displacer o castigo. De esta manera, el instinto elige un nuevo fin, en relación con otro objeto que concilie las exigencias del primero de realidad y que tenga además un sentido plenamente aceptado por la sociedad. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes para hacer frente a la realidad y mantener la autoimagen. Las personas sanas normalmente utilizan diferentes defensas a lo largo de la vida. Los mecanismos de defensa de la mente contra peligros extrapsíquicos son la negación de actos y palabras, la negación en la fantasía, la limitación del yo, la identificación con el agresor temido y la renuncia altruista. La negación de actos y palabras es una negación de la realidad que constituye una de las tantas motivaciones básicas de los juegos infantiles en general. La negación en la fantasía se caracteriza porque el sujeto modifica en su fantasía una situación real desagradable, transformándola en otra que le resulte más placentera. La limitación del yo es el abandono por parte del yo de una actividad cuyo ejercicio le produce displacer por un motivo cualquiera. La identificación con el agresor temido es una forma de defensa bastante corriente y fácil de observar en la vida cotidiana de los niños y algunos adultos. Es la identificación que realizan específicamente con el objeto temido del mundo exterior.